Buenas noches, chicos de la comunidad 2220 que pueden estar aquí o quizá invitados, los que hayan recibido este link de invitación para este espacio que tenemos en la comunidad para poder expresar la formación teológica, que es muy importante en nosotros. Hoy día vamos a hablar de un evento a base de un evento muy reciente, que no se trata del Papa, pero sí de alguien muy importante en la comunidad estudiantil, del movimiento estudiantil desde hace muchos años. El título del video de hoy es Misión Integral en la Universidad. Ahora, del personaje muy importante que tenemos que hablar hoy día es de Samuel Escobar. Samuel Escobar es un hermano, un teólogo, sociólogo, misionero, educador cristiano, que, bueno, ha venido haciendo todo esta labor que tiene que ver con el movimiento estudiantil desde hace muchos años. Y tenemos a alguien muy especial que conozco bastante de cerca, y que es un experto en este tema de Samuel Escobar, de sus libros, que nos puede explicar muchísimo mejor que yo sobre este tema. Él es miembro de Asamblea de Dios, actualmente en Huancayo. Vive en Lima porque es el director nacional de AGU. Y bueno, quisiera presentar a Robin. ¿Estás por ahí, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la vida ahí? Ya, Robin. Un saludo desde mi tierra, acá, Desde la Concepción, biblioteca. Junín. Uy, aquí, Una en la pequeña biblioteca. biblioteca. Sí. Sí. Mira, ¿qué te parece si empezamos orando? No sé si podrías dirigir la oración, por favor. Vamos a empezar orando ya. Oh, ok. Señor, te damos gracias que nos permites conectarnos y estar también con otros hermanos en diferentes lugares y que este tiempo de diálogo sobre la persona de nuestro hermano y maestro en la palabra, Samuel Escobar, sea también, Señor, de reflexión y de edificación, Señor, siempre teniendo en cuenta que tú eres el que nos ha reunido también y alrededor de tu palabra y de tu persona, Señor, también vamos a estar conversando y dialogando. Te lo encomendamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Antes de empezar sobre el tema profundo de Samuel Escobar, quisiera saber un poquito de ti, o bueno, que las personas que están escuchando sepan un poquito de la actualización el evento más próximo que tienes, ¿no? Que nos puedas contar un poquito de ti y luego ya empezamos con lo grueso. Bueno, yo, de mí, bueno, como Así digo, es. soy natural de Concepción, Junín, una provincia aquí en Valle del Mantaro, de donde yo pues conocí la fe en Cristo en un tiempo en la universidad, en el primer semestre, entre el primer y segundo semestre, y así Ujú. comencé a asistir a la Iglesia Asamblea de Dios del Perú, aquí en mi ciudad, en Concepción, y en el segundo semestre comencé a vincularme a la comunidad bíblica universitaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Estaba estudiando la carrera de ingeniería eléctrica. Bueno, hace como, wow, Poquito. casi, casi 15 años ya, casi comencé la carrera, creo, aproximándome. Wow. Y bueno, estamos acá visitando a la familia. Ayer fue el Día de la Madre. Y Mm, también preparativos de mi boda. Un saludo para mi novia Maricielo, que debe estar escuchando. Y eso saludos, me Mari. trae aquí. Nos vemos, Mari. Muy bien. Gracias por ese. Bueno, yo estoy segura que la mayoría de las personas, por lo menos de la CBU que estén viendo aquí, están aquí por ti, porque te conocen más de cerca, hemos estado en el EFON y saben este evento, ¿no? Que vamos a tener próximamente, el casorio, la boda. La boda. Entonces, vamos a
pasar al tema de Samuel Escobar. Sabemos que recientemente falleció, se fue con el Señor. Y bueno, nosotros quisiera que nos des un alcance de general de quién es Samuel Escobar y su papel en em, no sé, comunidad estudiantil, ¿no? Ok. Bueno, Samuel Escobar es peruano, nació en Arequipa. eh, y bueno, a partir de su niñez fue instruido por misioneras inglesas en el estudio de la palabra en Arequipa. Cuando fue a estudiar a Lima, Okay. fue a estudiar la carrera de literatura en la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Y en ese proceso comenzó a involucrarse en la iglesia. Si no me acuerdo, primero estuve en la iglesia evangélica peruana y después Mm, comenzó su traspaso y se bautizó en la iglesia bautista, ¿no? En Lima. Y en el mundo universitario o la misión cristiana en la universidad, eh, hay que saber también que Samuel Escobar, antes de involucrarse o formar parte de lo que llamamos las CBUs, él participó en un grupo universitario bautista cuando estaba en San Marcos. Primero empezó a unirse ahí, a ese grupo universitario. Un grupo universitario movido por pastores, una misionera que ya. comenzó a convocar también a los universitarios y él se involucró en primera instancia ahí, ¿no? Pero como la obra no dio fruto o no pudo trascender más después de 2 años, él se contacta pues con esta misionera norteamericana llamada Ruth Simmons, una misionera estadounidense, que en su tiempo de estudiante en Estados Unidos se involucró en un movimiento también entre universitarios llamado InterVarsity. Y ella cuando vino como era profesora, vino a enseñar a un colegio en Lima y comenzó a convocar estudiantes. Y entre estos primeros estudiantes que llegó a convocar, uno de ellos fue Samuel Escobar, ¿no? Y bueno, ¿no? Y si podemos hablar parte de él, es ahí su inicio en lo que se llama la CBU, que en su tiempo se llamaba el Círculo Bíblico Universitario. ¿Por qué círculo? Porque era Ah, ok. el nombre que se le daba a todos los círculos o sea, todas las agrupaciones, asociaciones en ese tiempo universitario, ¿no? Círculo de literatura, círculo de ajedrez, no sé, entonces, Ya. más que nada por eso tomaron el nombre Círculo Bíblico Universitario, ¿no? Y se formó con otros más estudiantes convocados por Ruth Simmons y empezaron un círculo bíblico en la Universidad de San Marcos, ¿no? Bueno, es un poco de la prehistoria del tema de los grupos estudiantiles, ¿no? Y uno de los protagonistas o fundadores fue pues Samuel Escobar. Hablamos de 1900, aproximados 55, 56, fue el inicio, Oh, y ya poco a poco se fue desarrollando, ¿no? 1955, más o Es menos, decir, ¿no? se habla en la prehistoria sí, ¿no? del círculo bíblico universitario. Ya en 1963 se forma lo que hoy conocemos como la AGEUP, ¿no? La Asociación de Uy, Grupos eso te Evangélicos iba a Universitarios del preguntar. Perú. Sí, entonces Ujú. después, ¿no? Ya cuando comenzaron a impulsarse en otros lugares, ya fueron otros hermanos después de la generación de Samuel Escobar, como Pedro Arana, ¿no? Que comenzaron a extenderse a otras partes del Perú y vieron que era necesario formar algo más nacional, ¿no? Entonces así nace AGU. O sea, fue parte de la alianza con la misionera para que funden a AGEUP, fue parte de la organización de AGEUP. ¿Eso estoy entendiendo? La misionera Ruth Simmons fue la que inició.
o como él mismo va a decir en Ujú, su famoso libro, La chispa y la llama, la que va a poner la chispa, ¿no? La chispa ujú, misionera y convocar a esos estudiantes. Lo interesante de, de este encuentro, que está grabado, está registrado, es el que no fue un encuentro solamente de diálogo, de conversación, sino fue un encuentro alrededor de la palabra, alrededor de la Biblia. Ruth Simmons convoca a Samuel Escobar para enseñarle una metodología de estudio de la Biblia. Eso es lo que a él lo va a captar, ¿no? Lo va a llamar la atención. Cuando le invita al lugar, a una reunión para enseñarle un método, el estudio bíblico inductivo, es donde ujú. él queda captado, o sea, queda cautivado, ¿no? Por esa metodología. Pasan como 3 horas estudiando un capítulo del libro de Romanos, ¿no? Entonces ahí se entera que hay una metodología, que hay herramientas auxiliares, ¿no? Para estudiar la Biblia. Y bueno, ¿no? Queda cautivado y entonces esa herencia también que va a ser un aporte, que hablamos sobre el aporte y lo que Samuel Escobar nos ha dado es el tema, ¿no? Del uso de una de las metodologías de estudio bíblico, en el caso del método inductivo, que después, Ok. más adelante, cuando es el obrero, va a redactar varias guías de estudio bíblico, varias guías de estudio bíblico para otros estudiantes, ¿no? Entonces eso es muy Y es importante una herencia que que se... tenemos como AGEU. He visto bastantes materiales en AGEU que tienen que ver también con el método inductivo, precisamente, ¿no? Y Claro, es un ha tenido distintivo, influencia seguramente. claro, es un distintivo, ¿no? Porque como todo universitario tiene la curiosidad o el uso del intelecto, ¿no? Llevado también al estudio de la Biblia, que no está mal eso, ¿no? O sea, estudiar con profundidad la Biblia, porque ya el universitario tiene las capacidades intelectuales para hacerlo, ¿no? Sin necesidad, sin necesidad de ir a un seminario o a una facultad de teología, ¿no? Sino que el universitario que está estudiando cualquier otra carrera, con esa capacidad intelectual que tiene, puede también estudiar la Biblia con profundidad, ¿no? Para ir por ahí va. Claro. Y una pregunta, Robin. ¿Nos habías conversado sobre esta influencia de Samuel Escobar en la obra estudiantil, ¿no? Yo he sabido de dos libros, de los tantos que él tiene, que influenciaron en ese tiempo de, bueno, uno de ellos que es tiene que ver con Cristo y Marx, conversación entre Cristo y Marx. No, si nos podrías, hacer una breve reseña de cómo esto aportó en el tiempo en el que había toda esta ideología de, si era más racionalista, ¿no? Ahorita estamos más como subjetivizados en esta época, pero en el tiempo en el que Samuel Escobar sacó este libro, era muy útil porque la fe estaba siendo cuestionada de, ahí está, diálogo entre Cristo y Marx, estaba siendo cuestionada de manera más racional y esto ha sido seguramente un recurso bastante útil para los estudiantes. No sé qué me puedes decir sobre eso. Primero decir que él no escribió ese libro, sino Ah, ok. fue la recopilación de las conferencias que él daba en la universidad. Y con esto quiero decir que Samuel Escobar, aparte de ser eh, un estudiante que quería compartir su fe en la universidad, cuando ya también Ujú. egresó, se involucró también en el asesoramiento de otros estudiantes. Y cuando empezó a ser parte de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, bueno, fue Ya. un pionero, ¿no? Porque no solamente que empezó en Perú, sino que cuando ya germinó un trabajo misionero en Perú, lo convocaron, como quien dice, ¿no? Ese lenguaje, eh, para que apoye a América Latina. Entonces, él va a ser alguien que en un contexto difícil de la década de los 60, va
a comenzar a hacer su trabajo misionero en la universidad, pero su gran desafío era el diálogo, ¿no? ¿Cómo presentar a Cristo en una universidad donde la ideología marxista, leninista o el comunismo estaba muy impregnado en América Latina, donde las ideas revolucionarias también estaban impregnadas, o era la ideología que más se discutía? ¿Cómo hacerlo, no? Entonces, no había otra forma, y él nos va a heredar eso, que es importante el diálogo, en pocas palabras. Por un lado, tenía que conocer la realidad universitaria y conocer lo que piensan los universitarios, ¿no? Cuáles son sus ideales, sus preguntas existenciales, el significado de su vida y todo lo demás. Pero por otro lado, tenía que ser fiel a la palabra de Dios y construir puentes, ¿no? En ese diálogo, construir puentes. Entonces, tú me decías el libro Diálogo entre Cristo y Marx, es Ujú. producto, es producto de las conferencias que él hace, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo que tengo la copia aquí, eh, ese, por ejemplo, el diálogo es el diálogo entre Cristo y Marx son varios, son como 5 ensayos. Y el ensayo que dice Diálogo entre Cristo y Marx es el resumen, dice, de la conferencia presentada en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de, de Litoral, Rosario, Argentina, y en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. O sea, él presentó primero a modo de conferencia, a modo de diálogo con estudiantes, ¿no? Marxistas, ¿no? Cristianos, con una conferencia de todos estudiantes que habían convocado los grupos estudiantiles de aquel tiempo. Entonces, esas conferencias, como otros también, hay otro que tiene que ver con, y muy interesante, es la propuesta que hace, o el diálogo alrededor de qué es el trabajo, ¿no? El concepto cristiano del trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver, lo que demandaban en aquel tiempo estas ideologías, el concepto también de la libertad, qué es la libertad. Y el último es una exhortación a usar la mente, ¿no? En el, cuando vamos a evangelizar. Entonces, todas esas conferencias son resumidas, ¿no? Y primero salen en 2 revistas, las revistas evangélicas. La primera revista se llama la revista Pensamiento Cristiano, una revista que sale desde Argentina. Entonces, algunos de sus conferencias él lo escribe y lo publica, ¿no? Pensamiento Cristiano, y otras conferencias están en otra revista bien famosa que se llama la revista Certeza, ¿no? Que estaba orientado más para el mundo intelectual. Y todo eso en el año 67 lo juntan en un pequeño libro llamado Diálogo entre Cristo y Marx, pero con un propósito. En ese tiempo, en América Latina estaban las famosas, para entender, ¿no? Campañas evangelísticas que se llamaba Ujú. Evangelismo a Fondo. Entonces, ahí se imprimieron como 5.000 ejemplares con esta portada. Esta es la primera portada, sugerente, ¿no? Bien Rojo. sugerente. Si lo vuelven a poner la portada, la portada tiene un porqué hecho, ¿no? Para llamar la atención. El mismo color rojo, la hoz, que cuando ves tú la hoz que dice Cristo, ¿no? Y Marx, tenía un propósito de comenzar un diálogo, de provocar, la palabra sería provocar un diálogo, ¿no? Que estés en esos tiempos con un libro de ese color, ¿no? Entonces genera curiosidad, o tal vez los otros dirían, no, ¿qué tiene que ver Cristo con Marx o con esto, ¿no? O con la revolución. Entonces era una herramienta para generar el diálogo, ¿no? Un diálogo con el propósito de compartir a Cristo, ¿no? Eh, a ese Cristo también radical, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Ese Cristo también Ujú. revolucionario, aquel que te dice, Revolucionario. Ujú. en el sentido nos dice, ama a tus enemigos, ¿no? Qué mayor enseñanza esa radical como esa, ¿no? Entonces, por ahí, Sí, ¿no? Por así ahí es. te comento un poco ese libro y la pertinencia
sigue teniendo este libro, sobre todo que nos invita a seguir dialogando con nuestro entorno, ¿no? Samuel Escobar, para escribir ese libro, tuvo que leer los escritos de Marx, ¿no? Conocer el pensamiento que estaba en ese tiempo, y no solamente la Biblia. Tenía que conocer la realidad universitaria y también conocer la Biblia, ¿no? Entonces, ahora también hay un tiempo donde hay, la universidad sigue siendo un tiempo, un lugar donde hay ideologías, pensamientos, ¿no? Entonces, el cristiano también tiene que saber y tiene que construir puentes, ¿no? De diálogo para compartir el evangelio, pero a partir del contexto que entiende, ¿no? Bueno, ahí. Claro, considerando que no estamos en una burbuja, ¿no? Estamos dentro de una cultura y necesitamos entenderla para poder evangelizar a través de todo eso. Y hay otro libro, La chispa y la llama, que me Ah, parece muy interesante. Quisiera que nos puedas hablar qué es la chispa, qué es la llama, o por qué este nombre primero en el libro, ¿no? bueno, Samuel Escobar de formación no era un teólogo, de formación él era pues un licenciado en literatura. Ujú, Eh, y él cuando dice, ¿no? Él nunca escribió, nunca se formó formalmente en un seminario de teología. Hay un libro de él que se titula De la misión a la teología, o sea, eh, él aprendió a hacer teología en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno donde estaba la universidad le demandaba eh, reflexionar su fe, reflexionar en su identidad y compartir de su fe en el entorno universitario e intelectual. Ese desarrollo, ese uso del intelecto hizo que él produjera lo que llamamos teología, ¿no? La reflexión de nuestra fe. Entonces, el libro de la misión a la teología es muy interesante, ¿no? Es una postura. Bueno, eso para complementar el anterior. Ahora, ujú. lo que tú me dices del libro La chispa y la llama, nos hace ver otra faceta de don Samuel Escobar, ¿no? La faceta de historiador. Él también era un historiador. La chispa y la llama es la historia del origen de, de la obra estudiantil misionera en América Latina, ¿no? En La chispa y la llama, él te narra desde cómo surgió la pasión por compartir el evangelio en una universidad, cómo empezó en Europa, como bueno, la fe vino, ¿no? Desde ahí, o mejor dicho, vino los misioneros desde ahí, cómo de ahí se va a Estados Unidos, ¿no? Y cómo de Estados Unidos llega a América Latina. Entonces, es la historia, ¿no? Del movimiento estudiantil en América Latina y cómo surge, ¿no? Cómo surge en Perú, cómo surge en Brasil, cómo surge en México, que es en América Latina, surge primero en México, después está en Perú, en Brasil, en Argentina, y cómo se va comenzando y él va narrando como historiador, ¿no? Cómo surgen, ¿no? Las personas, qué hicieron, ¿no? Y en la versión actualizada que hay hasta en este tiempo, ¿no? O sea, ese es un hermoso libro para saber la historia misiológica de la obra estudiantil en América Latina. Entonces, lo llama La Chispa y la llama, creo que yo entendiendo, ¿no? Porque nos habla del origen, ¿no? De un puñado de estudiantes o a veces un estudiante iniciando una obra y ahora que se ha vuelto un movimiento internacional con Ah, más de casi 200 grupos afiliados nacionales a nivel mundial y que también dentro de cada país sea un movimiento eh, nacional, ¿no? Y que tienen en varios lugares. Entonces es un libro muy hermoso para saber nuestra mm, identidad. ok, ok, ok. Otra pregunta acerca de Samuel Escobar. Bueno, ahí tenemos un comentario. Ah, dice La chispa y la llama, una historia importante para leer para el movimiento estudiantil. Es cierto, es cierto. Bueno, a eso va la siguiente pregunta, pero creo que la voy a dejar al final. Quiero pasar al punto de Samuel como si él ha sido el que fundó la Fraternidad Teológica Latinoamericana.
¿Eso es cierto? Bueno, sí, en parte porque él fue uno de los que Ujú. fundaron, ¿no? Es en 1970. Fue uno de los que fundaron, ¿no? De la FTL llamada Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, como René Padilla, eh, Pedro Arana, también fueron los que dieron impulso a la FTL. ¿Pero por qué? Y es un poquito, ¿no? Debemos saber como estudiantes evangélicos, porque a Samuel Escobar le interesaba algo muy importante, ¿no? Era el que la juventud valore su herencia eh, evangélica, ¿no? Entonces él comienza a preguntarse también primero, ¿qué es ser evangélico? Él es miembro de la Iglesia Bautista, ¿no? Pero también hay que interrelacionarse con otras iglesias, ¿no? Y para juntarse, para comunicar el Evangelio a la universidad, muchas veces tuvo que chocar, ¿no? Con algunos en cuestiones tal vez secundarias, pero le hizo también repensar qué es, qué es ser evangélico hoy, ¿no? Hay un libro también que se llama ¿Qué es ser evangélico hoy? Y a partir de eso, ¿no? Él nos va a invitar bastante a redescubrir nuestra herencia evangélica. Él parte, por ejemplo, de la perspectiva histórica, parte, ¿no? Que somos herederos del movimiento pietista, que somos herederos de la teología de la Reforma, ¿no? Por ejemplo, la herencia doctrinal de la Reforma. Nosotros hablamos bastante de las 5 solas. Él Ajá. descubre eso, es importante. Esa es nuestra parte importante en nuestra teología. Valorizar la enseñanza de la palabra, ¿no? Es muy importante para él. Eh, Históricamente nos habla también de los movimientos de piedad, ¿no? El pietismo, que también es importante valorar la piedad y la adoración, ¿no? La comunión con Dios, también el vivir una vida piadosa, de santidad también, el concepto de que somos un remanente, ¿no? Somos peregrinos también, ¿no? Hace ver de Ujú. que como pueblo de Dios somos algo muy especial, esta es una herencia más anabautista, y también lo puritano también está, ¿no? El tema de la ética de vida, ¿no? La ética de vivir acorde a los valores del reino de Dios es muy importante. Entonces, él se va dando cuenta que mientras va reflexionando, es importante valorar, por un lado, su herencia evangélica. Pero en cuanto, ¿por qué se forma la FTL? Es, en primera instancia, si ponemos en la historia a Samuel Escobar como estudiante en los años 50 y 60, ¿qué teología él tenía como herramienta para responder las preguntas que se planteaba en las universidades de aquel tiempo, ¿no? Mediados del 50, inicios del 60, no había una teología propia. La teología era exportada, ¿no? Era exportada de Europa, ¿no? Hay un chiste por ahí que dice, ¿no? Que la teología venía de Alemania, ¿no? Se traducía en Ya. Escocia y se distorsionaba en Estados Unidos y llegaba a América Latina. Los teólogos tienen Ah, ese. ¿Qué nos quiere decir? Que no es una teología neta, ¿no? Desde el mismo contexto donde la necesidad hay, ¿no? Entonces, la FTL tiene un propósito, es ¿no? Reflexionar desde el contexto desde América Latina, ¿no? O sea, que los pastores, que los académicos vayan al texto de la palabra y a partir de la palabra pueden responder a los grandes desafíos, preguntas que les lanzaban en ese tiempo. Pero Samuel Escobar, antes de meterse de lleno a la FTL, tuvo que responder a esas preguntas. Por eso está, Diálogo entre Cristo y Marx es de inicios de la década del 60, ¿no? Y recién se vuelve en un libro recopilado en el 67. Entonces él ya va
reflexionando en función a las demandas de respuestas que había en los estudiantes, ¿no? Cómo dialogar con los estudiantes universitarios. Entonces, no había de otra. Tenía que Ujú. ir al de la palabra y de ahí surgía una respuesta, ¿no? De esa palabra, una teología. Entonces, la FTL surge así, ¿no? Y no solamente él, sino con otros pensadores y forman algo, una organización con el fin de dar respuesta a lo que, el desafío, ¿no? De que es América Latina desde una teología más autóctona, se puede decir, pero sin desmerecer obviamente la herencia que venía de otro lugar, ¿no? Pero sí filtrarla, contextualizarla, saber si era útil para su realidad, Sí, para la realidad y que más ellos... que todo, también aportó bastante lo que estás diciendo a lo que es la misión integral, no solo la iglesia local, sino la iglesia local en que se que debíamos estar involucrados también en lo que es información, por lo menos en la política, lo que está pasando en alrededor de nosotros, ¿no? Esta misión integral que tanto habló, que tanto se desarrolló a causa de Samuel Escobar. Entonces, ¿qué es esto de la misión integral? Quisiera que nos expliques. Bueno, la misión integral es una perspectiva misiológica, ¿no? De cómo integrar las dimensiones o los desafíos que el entorno nos brinda a partir de la palabra de Dios. Cuando se inicia se produce la conceptualización de misión integral, estaba el gran debate. ¿Qué es más importante? ¿Servir a las personas o evangelizarlas? ¿No? ¿Qué es más importante? ¿Ganar las almas para Cristo? Y alguien se pregunta ahí, ¿y es importante también su cuerpo? ¿O no es importante para Dios el cuerpo? ¿No? Solo es importante el alma, ¿no? Lo digo así Ah, en ese ya. lenguaje para poder entender. Entonces, en la reflexión que se hizo en aquel tiempo, eh, se dieron cuenta que estábamos haciendo mal en polarizar esas áreas, ¿no? O sea, separarlas, ¿no? Estábamos pensando más que a Dios le importa más el alma, ¿no? Y que el Solamente. alma no se pierda, y pensábamos más en el cielo, ¿no? Lo que viene, ¿no? Y eso hacía que no nos importase el cuerpo o no nos importase la realidad que vivíamos, ¿no? Ese era el error. Y por el otro lado, había otra corriente que hacía el énfasis más en la ayuda social, en el activismo, ¿no? Que se está mal también, solamente eso. Entonces, ¿cómo coincidir ambas cosas? Entonces, en esa reflexión se dieron cuenta que la gran comisión no va separada del gran mandamiento. Yo lo entiendo así para entenderlo más fácil, ¿no? Para no serlo tan teológico. O sea, que la gran comisión, que tiene que ver con el predicar el evangelio a toda criatura, está también, debe sumarse a lo que es la enseñanza también del gran mandamiento, que dice el gran mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y en Jesús miramos ambas cosas, ¿no? Entonces no podemos romper esas cosas. Ambas dimensiones están dentro de la misión cristiana, ¿no? El Señor nos dice, predica el Evangelio y también nos dice, ama a tu prójimo, sirve a tu prójimo, ¿no? Entonces, en esa reflexión, no solamente Samuel Escobar, sino de otros teólogos también, comienzan a darle forma a lo que llamamos misión integral, donde entendemos que a Dios no solamente le importa el testimonio hablado, sino el testimonio también con acciones. No solamente le importa que pensemos hacia afuera de la iglesia, sino también hacia dentro de la iglesia, que también la iglesia debe formarse, debe adorar, ¿no? Debe adorar a Dios, ¿no? Debe también ser comunidad, ¿no? O sea, en esto conoceré que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, nos damos cuenta que de la dimensión de cómo nos amamos dentro de la iglesia es una expresión también de dar testimonio, porque la gente va a decir, como dice el mismo texto, ¿no? De Juan,
cómo se aman estos hermanos de la iglesia, ¿no? Mira, parece que se quieren, parece que se cuidan. Y de hecho, esa acción sin ser proclamado, pero visto por alrededor de las personas, da testimonio también. Entonces, vamos entendiendo que la dimensión de la misión integral abarca varias áreas. Y en el caso del ambiente universitario es una respuesta. ¿Por qué? Porque para el, no sé, para el ingeniero, no sé, en mi caso mío, ¿no? Ingeniero electricista, cómo hago que mi profesión también sirva, ¿no? Para el reino de Dios, ¿no? ¿Cómo le doy sentido? Porque la universidad me puede dar un sentido más adquisitivo o más económico de mi profesión. O sea, si yo trabajo no para servir, sino yo trabajo para tener un ingreso económico, ¿no? ¿Cómo le doy Ya, sentido, ¿no? Entonces, la misión integral me dice a mí, ¿no? Que a partir del desarrollo de mi profesión puedo servir a las personas. Yo me di cuenta cuando estudiaba que había una rama, una área de la electrificación, que no todo es industrial, orientado a la mina, a la producción, sino también hay una área de la electrificación para el desarrollo, que es la electrificación rural. O sea, que vemos en indicadores económicos o de pobreza, si un país, un pueblo tiene electricidad, hace ver que hay desarrollo. Si lo vemos más, tal vez desde un entender más práctico, ver que en una población o una iglesia rural puede desarrollar sus cultos, ¿no? Porque vino la energía eléctrica o vino el panel solar, ¿no? O que los niños puedan estudiar, aún los niños también puedan leer su Biblia. Entonces vamos relacionando la, la vocación, la profesión con la misión cristiana, ¿no? Y con el servicio, con la dimensión del servicio, ¿no? Entonces, ahí fue para mí, ujú. pum. No es solamente ganar almas para Cristo, ¿no? Entonces, me dejo entender, ¿no? Entonces, la misión se amplía más. Somos parte de la misión de Dios en ese sentido. Bueno, Y así creo que quería lo que explicar un podemos poco. entender es que no se pueden separar, ¿no? Es como que el accionar es la consecuencia de lo primero. Y son cosas que no podrían estar separadas y creo que se empezaron a pensar, por lo menos en Latinoamérica, en esos años, ¿verdad? Y es muy Claro, importante lo que dices. ha Sí, habido te decía. debates también. ¿Cuál es primero, no? Primero le hablo de Dios y después le Ah, doy sí, sí, sí. alimento, o primero le alimento y después le hablo de Dios. Esos son debates que, que el contexto mismo lo soluciona. Si tiene hambre, primero hay que darle de comer, ¿no? O sea, es sentido común y no Sí, condicional sí, sí, he tampoco, ¿no? También escuchado. es otro terror, ¿no? Claro, Mm, entonces eso es importante entender. sí, sí, estás en medio de ese debate en el que dicen, bueno, por un lado, lo que dices, el activismo y por el otro lado, el extremo de ah, quizá darnos un poco de espirituales y no querer, quizá como una respuesta también al activismo, no querer parecernos y bueno, el no querer decir que no debemos actuar, solamente predicar el evangelio con la boca y nada más. Y bueno, Claro, en cuanto, pero ajá, dime. bueno, quería solamente decir que lo que estamos diciendo, que y ahorita estamos dialogando tan plácidamente y tan tranquilamente, en los tiempos de don Samuel Escobar, cuando hablaba de la dimensión social del Evangelio, no era sencillo para él. Hablar estos temas Mm, en la iglesia donde era eh, tendiendo más para un extremo, pensando más hacia adentro y teniendo una ya, mirada solamente pasajera de la vida como, ¿no? Como peregrino y se olvidaba de la realidad y pensaba más en el reino de Dios, no había mucho énfasis en eso, ¿no? Entonces, mientras él hablaba y lo ha dicho en aquel tiempo, en su famosa también, por ejemplo, exposición en CLADE 1, en un congreso
de evangelización en América Latina, hablar de la dimensión social del Evangelio no ha sido sencillo para él. O sea, ha tenido que sufrir la Rechazo, me estigmación. imagino. Ujú. Claro, decirle, no, parece que tu teología es medio roja, ¿no? Parece que diálogo entre Cristo y Marx, ¿no? Parece que me estás hablando camufladamente de Marx más que de Cristo. Él lo ha vivido y otros más como él, ¿no? Entonces, no ha sido tan sencillo, ¿no? En aquel tiempo para él. Y también ha tenido que ser un poco malentendido, ¿no? Porque no han visto desde su contexto, ¿no? Eso quería también decirlo, ¿no? ¿Qué malos entendidos se pudo haber metido Samuel Escobar en cuanto a este tema? Eh, Como te decía, el énfasis de aquel tiempo era más, se pensaba más una herencia de valorar más, ¿no? Como dije en el eslogan, ¿no? Es Ujú. más importante su alma que su cuerpo, ¿no? Entonces, hablar de la justicia social o hablar de la equidad, de ayudar a los pobres, ah, de que haya justicia, ¿no? En un mundo tan Ya. corrompido, ¿no? Donde se denuncie, la voz profética, donde se denuncia los totalitarismos, ¿no? Ya sea de derecha o sea de izquierda. Todo eso, hablarlo desde la fe, desde la Biblia, entonces sonaba Ujú. extraño, sonaba raro, ¿no? Hasta eso, ¿no? Pero Samuel Escobar tenía bien claro su herencia evangélica y su línea conservadora teológica, del parte desde ahí, ¿no? Pero reflexiona. Estaba proyectando un libro que es de Iván, creo que está proyectando este libro que llamaba, ¿no? La fe evangélica y las teologías de la liberación, ¿no? También ha tenido que ver eso, ¿no? Porque la propuesta teológica del lado católico, ¿no? Con esa respuesta a la necesidad o, esa orientación a, a ver también las injusticias y a los pobres, ¿no? Que surge la teología de la liberación del lado católico, con también usando herramientas de investigación eh, ideológicas, ¿no? Que también te traían sospecha, ¿no? Tanto católico, tanto como un lado protestante, pero él se atreve también a dialogar con estas teologías y valorar, ¿no? ¿Qué está de bien? ¿Qué podemos aprender de estas teologías? Y que está equivocado, está en contra de la palabra del Señor. Entonces es un libro muy interesante y pertinente, ¿no? Para ese tiempo, ¿no? Entonces va dialogando no solamente con su entorno, también con las teologías que surgen en el gran espectro teológico cristiano que hay, ¿no? Entonces no fue tan sencillo eso. Y ya que hablamos del extremo de cerrarse a darle importancia quizá al cuerpo, ¿cuál era quizá el contexto del otro extremo del activismo que mencionaste? ¿Cómo se veía ese otro extremo? ¿Cómo se le Eh, identificaba? pues no había, pues los que se O orientaban quizá más internacionalmente. claro, los que hablaban más de la ayuda, de atender la ansiedad, las injusticias, se olvidaban de la herencia evangélica que decía, ¿no? ¿Y qué pasa con el mensaje del evangelio, ¿no? La respuesta al evangelio, ¿no? Del arrepentimiento, la conversión personal. Entonces, eso no había, ¿no? Eso se Mm, ignoraba. Entonces, por eso, si un extremo para ahí y otro extremo no es lo correcto, ¿no? Lo ideal era mantener un equilibrio. juntarlo. Por ahí va la idea de la propuesta del FTL, ¿no? De tener un equilibrio, ¿no? Que ambas dimensiones son importantes, ¿no? Que a Dios le importa nuestro futuro, ¿no? Nuestra condición final, se puede decirse, ¿no? ¿Qué será de nuestras almas? ¿Qué será después de la muerte, ¿no? ¿No? Pero también Claro. le importa la hora, ¿no? Que el reino de Dios ha llegado, ¿no? Y toda su expresión o toda su acción empieza, ¿no? Desde que Cristo vino, ¿no? Entonces el reino de Dios, la dimensión de la justicia, de la verdad, ¿no? Del amor, de la paz. Por ejemplo, las bienaventuranzas no empiezan recién cuando esté en el cielo, sino desde ahora, ¿no? Desde ahora.
Entonces, por ahí trato de darte una respuesta. Y hay dos asuntos que quiero antes de cerrar. No te quiero quitar mucho tiempo, creo que tenemos 10 minutos, pero antes de ir a quizá describir algunas fotos que tenemos ahí que Iván nos está proyectando, ah, algunas pautas prácticas de cómo un estudiante puede, desde tu experiencia amplia en el tema, puede llevar a la práctica esta misión integral, un estudiante universitario. Yo creo que en perspectiva, revalorando el aporte de Samuel Escobar, voy a hablar algunas cosas. Por ejemplo, él va a aconsejar a los estudiantes universitarios con una frase, bueno, no de él, pero me la robo, que es creer es también pensar. O sea, nos está diciendo a los jóvenes universitarios que usen su intelecto, no está prohibido, al reflexionar y estudiar también con esmero la palabra de Dios. Y eso es una crítica que sigue vigente, ¿no? Yo veo también, y he sido parte también de eso, pero, pero uno reflexionando va corrigiéndose, de que la inversión en la formación bíblica y teológica del joven evangélico y más aún del joven universitario es muy poca. Suelto esto con crítica amistosa, ¿no? Porque mira, hay muchos jóvenes que invierten bastante en eh, yo le llamo así, ¿no? Recreación cristiana, porque parte de recreación, en el tema cuando asisten a conciertos, ¿no? Conciertos cristianos, Ya. eventos cristianos de gran impacto, donde las entradas no son gratis, ¿no? Tienen un costo. Y depende a qué zona también. Lo digo con un Uy, son de sí. broma también, pero no hay la misma inversión, se puede decirse, en su formación teológica, ¿no? Ya sea autoformación o formación, hay muchos espacios también virtuales, pero ¿por qué no la autoformación, no? Que se pueda invertir su dinero en tener herramientas de estudio bíblico, ¿no? Como un buen comentario bíblico, un buen de mapa bíblico, un diccionario bíblico, ¿no? Que tiene un costo un poco elevado, pero ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que ese indicador es importante, ¿no? Y eso nos dice, ¿no? Que Samuel Escobar yo creo que él nos sigue impulsando desde que él tuvo esa eh, encuentro con la palabra de la manera muy metodológica, nos sigue impulsando a eso. Ese sería uno. El otro, vemos que tuvo muy buenos libros, no lo presenté, hay un libro que se llama La evangelización hoy, la importancia de la evangelización. Él resalta que la evangelización tiene que tener un carácter dialogal. O sea, no es mero repetimiento de modelos exportados de otros países, ¿no? Los 5 pasos, no sé, otras estrategias que solo son control C, un control V de otros países. No, tenemos que crear modelos propios en función al contexto donde estamos viviendo y que sea al modelo de Jesús. O sea, el modelo de Jesús es que Jesús tuvo encuentro personal con las personas, dialogaba con las personas, dejaba que esas personas le pregunten acerca del reino de Dios, acerca de la fe, y que él también le daba las respuestas. Jesús dialogó con todo tipo de personas, no discriminó a nadie, ¿no? Con fariseos, con saduceos, con políticos, ¿no? Con el César, lo que diga con Pilato, ¿no? Gobernantes, eh, con mujeres, entonces tuvo un diálogo con todo tipo de personas. Entonces, esa evangelización dialogal es muy importante, ¿no? Atrevernos a responder o a escuchar también las preguntas y sobre todo en el ambiente universitario, a no cerrarnos. Y también la humildad de decir que no lo sabemos todo y que muchas preguntas nos va a invitar a redescubrir nuestra fe o a profundizar más nuestra fe para dar una respuesta más acertada, ¿no? De la fe que nosotros profesamos. El otro que quiero hablar, ya he dicho bastante, ¿no? De la devoción, de la vida de piedad, eh, que es importante, él lo pone como una herencia evangélica que no debemos dejar, ¿no?
De la dimensión social, también hemos hablado, la importancia, no quiero hablar, pero otra dimensión que es importante, que yo creo que don Samuel nos va a seguir animando, es la importancia, darle la importancia a la iglesia local, ¿no? Voy a citar algo que dice, ¿no? Dice, los movimientos estudiantiles deben siempre recordar que su vocación humilde pero gloriosa es la de ser un fermento, un movimiento en marcha dentro del pueblo de Dios. Aunque sean frágiles y pequeños, ello es más bíblico y realista que convertirse en un movimiento institucional ajeno a la vida de las iglesias. En pocas palabras está diciendo, no, se forma una CBU, un ministerio estudiantil, no está compitiendo con iglesia local, no se está alejando de la iglesia local, sino está diciendo al universitario, sí, haz misión en la universidad, pero también eres miembro de una iglesia. Estamos llamados, la palabra del Señor dice, estamos llamados a edificar la iglesia. Entonces, todos nuestros talentos, ministerios, está enfocado a desarrollarlo en la iglesia local y cuando estamos en la universidad también a compartir el evangelio vivir, pero también en la iglesia local. Eso no hay que olvidarse. Él fue un defensor de eso, ¿no? Importante. Entonces, y eso quiero resaltarlo también. Y bueno, compartir más adelante algunas cosas más de él. Claro. De hasta ahora creo que mencionaste lo de la formación, ¿no? La inversión en la formación teológica, bueno, desde los recursos que Dios nos pueda proveer. El segundo punto también lo veo muy, muy, muy importante, es el de conversar. Cristo lo hizo. Cristo no vino y aplicó, ¿no? Lo mismo en todos. Creo que ese es el predicador por excelencia. Él siempre ha predicado, ha hablado del reino de Dios de diferentes maneras con las personas que han venido a él o que él ha venido. Entonces, es importante también, creo que muchos estudiantes, yo en el tiempo de estudiante también hemos cometido o cometemos el error de querer venir a las personas ah, y verlas quizá como un proyecto y no como una persona que tiene su contexto, que tiene sus problemas, que tiene unas ideas preconcebidas de la realidad. Entonces, y queremos venir a decirle todo lo que está en nuestra cabeza en lugar de querer escuchar antes de hablar. Y bueno, y eso lo vemos por excelencia. Se me viene a la mente Jesús con la mujer samaritana, Jesús con la mujer adúltera, ¿no? Él vino y les habló primero, entonces luego ni siquiera vino y les predicó primero el Evangelio. Entonces, ahora quisiera pasar al, a una pequeña descripción de unas fotos. Estaba viendo unas fotos interesantes de ti, de mucho más joven, con unos hermanos ahí que conozco y con Samuel Escobar. No sé si los podríamos. Había una foto de Robin. Ahí está. Robin, ¿nos podría escribir quiénes están en la foto, por favor, para ir terminando? Bueno, somos dos amigos, un amigo de Huancayo, Misael, que nos enteramos que Samuel Escobar iba a estar en Lima, creo que es el 2017, y nos animamos a ir a una de sus conferencias. Fue la conferencia sobre, no me acuerdo, pero era el tema de historia y misiología en la Facultad de Orlando Costas, SEMA, en La Molina. Y coincidimos con otro hermano de AGU y nos fuimos ahí, ¿no? Entonces, escuchamos, quedamos muy impresionados por su disertación, porque Samuel, para mi opinión, Samuel Escobar escribe bien y predica bien. Muy bueno. Okay. Entonces ahí vayamos a comprar el libro, primer libro que lo compré original, ¿no? Fue, pues, ¿no? Cómo comprender la misión. Y ahí entendí que era un gran, excelente maestro en el tema de la misiología, ¿no? Entonces, leer a Samuel Escobar es aprender mucho sobre la misiología desde una perspectiva histórica y teológica, ¿no? Lo vi 3 veces, esa fue la primera vez. La segunda vez fue en la Escuela Nacional de Líderes, que
lo entrevistaron, eso está grabado también. Y hay algo como anécdota, ¿no? Cuando fui a visitar a un estudiante en Lima, me invitó a conversar y me invitó a su iglesia, era la iglesia bautista en Salamanca. Salamanca creo, no me equivoco, por ahí. Y yo no sabía que ese día iba a predicar Samuel Escobar en su iglesia. Y voy Sí, lo y escuchas. encuentro ahí predicando, fue pues una bendición para mí, ¿no? Y al final igual, ¿no? Tuve que acercarme, conversar, inevitable comprarme otro libro. Y lo Ese voy a fue el firmar gancho. ahí. Entonces esas experiencias, uno que otro pequeño diálogo que tuve con él, ¿no? Muy abierto, se daba muy sencillo y, y bueno, y ahora a través de su herencia literaria podemos conocerlo más a él. Y es importante. Yo siendo pentecostal aprendí mucho de él, ¿no? A valorar mi herencia. Él dice, ¿no? Él decía, en una de sus frases, decía, eh, ser evangélico es una forma especial de ser protestante, él decía. O sea, él ubicaba en la rama del protestantismo a la raíz evangélica, ¿no? Ser evangélico es esto, ¿no? Ser alguien bíblico que viene de la herencia reformada, ¿no? Pero que también ve la herencia pietista, puritana, o sea, sacaba todo, ¿no? Esto es, ¿no? El ser evangélico es aquel entusiasta por la evangelización, o sea, el evangélico se caracteriza porque quiere compartir de Cristo, es un distintivo del Ok. evangélico, y como las cosas que ha nombrado, ¿no? Y para mí es muy importante, ¿no? Y de ahí también robo una frase de otro teólogo peruano que la completa lo que dije, ¿no? Si Samuel Escobar decía, ser evangélico es una forma especial de ser protestante, el otro teólogo es Samuel, Darío López decía, ser pentecostal es una forma especial de ser evangélico. Entonces, esa línea yo me meto, me tomé. Bueno, Ya pero estabas demorando. ahí están Bien. unas fotos de Samuel Escobar con la gente de AGU, con Calé Mesa, Caleb la Mesa. generación de los 80, ¿no? Y ahí encontramos también una foto de don Samuel Escobar que me habían dicho que le gustaba cantar, tocar la guitarra y habíamos encontrado una foto de él, ¿no? Ahí tocando, Mm, creo que en un campamento de AGU, ¿no? Un EFOR, no sé, pero ahí, ¿no? Después de sus conferencias, ahí vamos a cantar, vamos a alabar al Señor y agarraba la guitarra y cantaba. Entonces hay una foto de evidencia de él, ¿no? Bueno, un poco ok. hablar de él. Y hablando de todo lo que hemos conversado, entonces, en base a todo ello, quisiera que escojas dos libros que tú le recomendarías a un estudiante, dos libros para su formación como para el movimiento estudiantil, ¿no? De Samuel Escobar, claro. Todos, pero dos solamente. A ver, dos que tú recomiendes. Yo creo que, bueno, no, hay muchos de ellos ya no están, ah, ya sus ediciones están agotadas, ¿no? Ujú, Entonces, voy a recomendar algunas ediciones que siguen estando, pueden conseguirlo. Uno ujú, primero que es muy hermoso es Evangelizar Hoy, de Samuel Escobar, ¿no? Ahí te presenta lo que hemos hablado, el diálogo, ¿no? La evangelización. Él examina, ¿no? Cómo es ese diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿no? Jesús y la samaritana, ¿no? Entonces, unos 5 diálogos y nos da, a partir del texto bíblico, siempre él valora la palabra del Señor, reflexiona, hace su estudio bíblico, ¿no? Y a partir de eso escribe. Entonces, nos presenta 5 modelos de cómo nosotros podemos eh, compartir el Evangelio, ¿no? Con personas. Entonces, evangelizar hoy y un libro para aquellos jóvenes que les encanta o también quieren repotenciar o descubrir o fortalecer la dimensión misionera propia que tiene, cómo comprender la misión. Es un libro muy bonito. Esos dos. y Y esos hay dos. libros, Y los tenemos en la biblioteca GEU. creo que sí, Los lo tenemos tenemos los dos. actualmente. Sí, Ah, ya. libros más clásicos, que por ejemplo El estudiante evangélico es un libro muy bonito, pero que creo que hay versiones digitales.
sería bueno que alguien lo vuelva a editar. Ujú. En historia está, pues, ¿no? La Chispa y la Llama, ¿no? Libro también muy, muy bueno. Y teológicos o bien profundos, Samuel Escobar destaca, creo yo, en su Cristología, ¿no? No sé si he puesto ahí, está su libro muy bonito, su título se llama En busca de Cristo en América Latina. Es un libro de 450 hojas, pero habla sobre el desarrollo Oh, cristológico, teológico en América Latina. Y el último libro sería, pues, ¿no? La fe evangélica y las teologías de la liberación. También un libro fuerte, muy importante. Eso. Bueno, yo también estoy siempre releyendo muchas cosas de él y aprendiendo también de la herencia que ha dejado, ¿no? En escritos, es muy importante. sí. Aquí Enoch Ricopa, creo que es creo que sé creo que sé quién es, pero nos dice por qué la generación pasada, la generación de Samuel Escobar, con esta pregunta ya cerramos, se explayaron a un contexto teológico, dice él, como pastores, teólogos, escritores, que los llevó a eso, o sea, aún siendo profesionales. ¿Y por qué se ve eso poco actualmente? Es la pregunta, ¿qué es lo que piensas? Yo creo que parte de toda la vocación teológica y pastoral, parte del llamado del Señor, ¿no? Con eso no quiero decir que el Señor ha dejado de llamar, es imposible, ¿no? Yo creo que ellos han tenido la valentía de responder a ese llamado en un contexto tan difícil. Y actualmente eh, hay muchos factores, creo yo. Uno es la formación teológica, ¿no? Que también hay necesidad de bastante formación teológica. Otro también está la dimensión de dónde tener un espacio para desarrollar su ministerio, ¿no? Puede ser, pero yo creo que también las personas que se han involucrado en lo teológico y lo pastoral también se han creado un espacio, ¿no? O sea, no, la mies es mucha, ¿no? Entonces Ujú, vamos a hacer el ministerio donde no hay, ¿no? Hay ovejas que apacentar, hay personas que evangelizar, que discipular y apacentar, ¿no? Y eso también demanda predicación, demanda desarrollo teológico. Y por el otro, el gran desafío, ya es algo un poco más personal, no te pueden discrepar, que, como dicen, el obrero es digno de su salario o digno de su retribución, pues en cuestiones prácticas es más tranquilo, cómodo tener una profesión ujú. que ser pastor, ¿no? Porque a veces Ah, no hay buen el punto. mismo reembolso, la misma retribución. Entonces muchos jóvenes optan mejor por algo que le dé ingreso, ¿no? Y ahí tal vez estemos perdiendo grandes potenciales vocacionales, ¿no? En pastores, misioneros, teólogos, ¿no? También es algo que pueden discrepar, pero yo sé de eso también, ¿no? O sea, y la otra opción, que también a muchos de ellos optaron por lo bivocacional, ¿no? Que servían al Señor Ujú. y también trabajaban. Es un modelo también bíblico, ¿no? Que lo hacía el mismo apóstol Pablo, ¿no? Entonces, hacían ambas cosas. Pero también es un desafío. Eso. Ok, y yo, sí, sí, el último punto que dijiste de la cultura cambió bastante, la cultura más materialista, ¿no? Y el último comentario de Iván es que espera llegar al matrimonio. Que venga, que venga. Yo también espero llegar al matrimonio. Vamos a estar orando por eso. Quisiera también que cierres con la presentación de, vamos a tener una acción de gracias, ¿verdad? Quisiera que nos expliques cuándo va a ser, dónde va a ser, por favor. Claro, ¿no? Con el Ministerio Estudiantil en Perú, que es la AGU, viene organizando con otras instituciones también como el CONEP, la Liga Bíblica.
ediciones Puma, Sociedades Bíblicas y Desarrollo Cristiano. Estamos desarrollando un culto de acción de gracias en honor a Samuel Escobar, dando gracias a Dios por el aporte, ¿no? Como te decía, ¿no? Como maestro, como siervo del Señor. Y va a ser este 17, sábado 17 de mayo a las 10 a.m. en el local del CONEP, para los que están en Lima. Y también van a poder seguirnos por las redes, para ser transmitido. Y yo creo que el más grande que podemos hacer es, y termino con esto, es valorar también el aporte autóctono, ¿no? Yo sé que hay muchos jóvenes, no sé si me están escuchando o me escuchando, llegará después, valoramos mucho el aporte extranjero, ¿no? Que no es malo, no es malo. Todo aporte teológico hay que discernirlo, obviamente, con la palabra, pero nos hemos vuelto consumistas de lo afuera, ¿no? La teología de afuera nos sigue agradando más. No sé por qué, yo también he comenzado así, no voy a decir autores ni pastores, El pero culpable. necesitamos nosotros valorar también el aporte peruano y saber la dimensión de don Samuel Escobar. Es un pensador, historiador, eh, escritor, teólogo de dimensión mundial. O sea, eso es cierto. O sea, si ustedes ven en las redes sociales qué Sí, organización no lo ha mencionado, porque es de orgullo nuestro peruano, en el buen sentido del orgullo, si hay eso, para... Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es estudiar su literatura, ¿no? Obviamente, críticamente, ¿no? Porque él lo que escribía lo ponía como un siervo de Dios, para que sea examinado, ¿no? Críticamente, no de manera de creernos todo, pero valoremos eso, ¿no? Eso es tal vez lo último que puede decirse y eso también queremos hacerlo también, ¿no? Da. Gracias, Nadim, por el sí, tiempo. espero. No, gracias a ti. No sé si, bueno, esperamos poder tener a la mayor cantidad de estudiantes y egresados también en este acción de gracias que vamos a tener. Y no sé si podemos terminar. Hay unas preguntas que quedaron pendientes. Eh, lo siento, es que ya no sé si tenemos más tiempo, Iván. Pero ya, podemos terminar orando, por favor. Vamos a orar. Y gracias otra vez, Robin. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que en el mismo sentir que tuvo nuestro hermano Samuel Escobar, de darte gloria y honra a ti, ¿no? Si él produjo literatura, si él dio muchas conferencias, y viajó y enseñó de ti, Señor. Enseñó de ti a través de tu palabra, Padre. O se esforzó en su vida. Y eso, Señor, lo tenemos en cuenta y queremos imitarlo también. Y gracias, Señor, por este espacio de difusión, de, de, de enseñanza también que llega a otros jóvenes. Bendígalos, Señor, a los organizadores de la comunidad 2020, sea también de, de ayuda y de herramienta para más jóvenes. Gracias, Padre Santo, y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Bye.